Buenas noches. Es un gusto poder volver a encontrarnos, ¿no les parece? En la mitad de la semana venir a la casa de oración, estar con Dios, tener su palabra, estudiarla. Es un tremendo privilegio que Dios nos da el poder venir ante su presencia durante la semana. Aquellos que aman al Señor y que desean caminar con Él, para ellos la reunión de oración, el juntarnos, es un gran privilegio. Amén. Muy bien, oremos y vamos a comenzar. Yo voy a poner de pie, ustedes arrodíllense. Y si quieren ponerse de pie está bien. Nuestro amado Padre, esta tarde estamos, Señor, ante tu presencia. Estamos felices, nuestro Dios, de poder venir ante tu trono. Qué privilegio nos has dado de venir con confianza ante el trono de la gracia para hallar, Padre maravilloso, oportuno socorro en tiempos de necesidad. Nuestro Señor, esta noche queremos darte la bienvenida en nuestro medio. Sabemos, Señor, que tú te encuentras entre nosotros y queremos pedirte, nuestro Dios, que nos hables esta noche. Derrama tu espíritu sobre este lugar, sobre cada uno de nosotros, para que tengamos el gozo de encontrarnos contigo, querido Señor. Te necesitamos. Nuestra alma está hambrienta de ti, Señor. Sin ti no somos nada. No podemos hacer nada sin ti, dice tu palabra. Pero, Señor, tú que nos amas tanto, has prometido de encontrarte con tu pueblo cuando nos juntamos. Oh Dios, haz que sintamos tu presencia. Haz que escuchemos tu voz hablándonos a nuestro corazón. Haz que nuestra alma sea compungida, Señor, y que seamos llevados al arrepentimiento por la presencia de tu Espíritu. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a pedir si podrías el ventilador que no me dé aire para acá porque me levanta las hojas de la Biblia y me las revolotea. Bueno, anoche hablamos de un personaje bíblico. ¿De quién hablamos anoche? Aquellos que estuvieron aquí. Del fariseo. Y leímos la parábola del fariseo con el publicano y obtuvimos algunas lecciones que nos enseña la experiencia del fariseo, que nosotros necesitamos aprender, pues la hermana de White dice que nosotros, como adventistas, somos los fariseos modernos. El fariseo vive un engaño, porque él se cree rico, que no tiene necesidad de nada, que está enriquecido espiritualmente y sin embargo, él realmente está perdido. Porque dice la palabra de Dios que el fariseo no sabe que él es miserable, desventurado, pobre, ciego y desnudo. Pero él no sabe eso, porque él viene a orar ante Dios y él se presenta ante Dios como que fuera un hombre tan bueno. Y él cree de que ya es hijo de Abraham, un hijo de Dios, que él tiene el cielo ganado. ¿Por qué? Por sus obras. Y en resultado, el fariseo mira a los demás ¿de qué manera? ¿Cómo él mira a los demás? Con desprecios. Por eso que el Señor contó la parábola, nos dice el apóstol Pablo, porque habían algunos que confiaban en sí mismos y menospreciaban a los otros. Así que, ¿cuál es la marca del fariseo? El fariseo tiene confianza propia, es orgulloso y menosprecia a los demás. Mira en menos a los otros. Especialmente dice el fariseo, te doy gracias que no soy especialmente como este publicano. Odiaba al publicano. Y en los ojos de Dios, ¿a quién aceptó Dios? ¿Quién era el pecador más grande en los ojos de Dios? El fariseo. Y sin embargo, el fariseo era el religioso.
El fariseo era el que comía de acuerdo a la ley, el que iba a la iglesia, el que se vestía de acuerdo a la ley, el que hacía todo bien. Y en los ojos de la sociedad, él era el hombre bueno. Pero en los ojos de Dios, él era el pecador más grande. ¿Por qué? Porque él no sentía necesidad de Dios. Él no vino a Dios trayendo su necesidad. Él vino a Dios trayendo ¿qué? Sus riquezas. Él se sentía rico, se sentía completo, se sentía ya lleno de todo, por lo tanto se fue a la casa vacío. El publicano viene ante Dios de otra manera. Leamos la historia del publicano. Hoy vamos a aprender las lecciones que nos enseña el cobrador de impuestos, este hombre malo, el pecador. Más el publicano, dice versículo 13, estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios mío, Dios, sé propicio a mi pecador. En el original dice, sé misericordia, ten misericordia conmigo pecador. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el fariseo y el publicano? El fariseo viene a Dios trayendo lo que él cree que es su bondad. El fariseo cree que Dios lo acepta, que Dios está complacido con él porque él es un hombre bueno. El publicano viene ante Dios no trayendo nada. ¿Por qué es que él no trae nada? Porque él sabe que es un pecador. Entonces, la primera lección que el publicano nos enseña, que nosotros no somos aceptos por nuestras obras. Como dice el libro de Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, esos versículos también conocidos, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Cuál fue el engaño en el cual el fariseo cayó? ¿Se acuerdan que aprendimos del gran engaño? El engaño que es casi fatal. El engaño del cual muchos nunca se recuperan. ¿Cuál es el engaño? El ver la ley de Dios y creer de que todo lo que yo necesito para ser acepto por Dios es obedecer la ley. Es un engaño, por eso es un engaño, porque parece algo tan bueno. Bueno, el adúltero dice, si yo dejo de adulterar y soy fiel a mi esposa, ya soy acepto ante Dios. ¿Y qué dice la iglesia? Uy, este dejó de adulterar y mira, ahora es fiel a su esposa, es un hombre bueno. El que guarda el domingo dice, uy, yo estoy quebrando la ley de Dios. Todo lo que tengo que hacer es dejar de guardar el domingo y tengo que guardar el sábado. Y cuando yo comienzo a guardar el sábado, ¿qué pasa? ¡Wow! Yo soy un hijo de Dios ahora. ¿Qué dice la iglesia? ¡Amén! Él es un hombre bueno, se puede bautizar. Ahí está el gran engaño. Porque el propósito de la ley no es que nosotros la obedezcamos en la carne. La ley no nos salva. ¿Qué hace la ley? ¿Cuál es el papel de la ley cuando estamos en pecado? Nos condena. Y si la ley te condena, la ley no te puede salvar. Tu salvación no se encuentra en ti cambiando tu forma de vivir y tratando de transformarte y llegar a ser una persona con una conducta buena. Eso no es la salvación. ¿Cuál es la salvación? ¿Cuál es el propósito más grande de la ley? Es llevar el pecador ¿a quién? A Cristo. Entonces, cuando el pecador se da cuenta de su pecado, porque la ley se lo mostró, ¿cuál debiese ser la primera reacción? Ahí se encuentra si esta persona va a llegar a ser un verdadero cristiano o va a ser un fariseo. ¿Cuál debiera ser la reacción? La reacción del publicano.
El publicano ha sido convicto de pecado. Y él viene ante Dios como un pecador tal cual es, reconociendo que él es pecador. Y no viene mostrándole a Dios un set de buenas obras para que Dios lo acepte. ¿Qué es lo que él hace? Él apela a la misericordia de Dios. En otras palabras, lo que recomienda el publicano a Dios no son sus obras, porque ¿cuántas buenas obras tiene el publicano? Ninguna. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pablo que todos han pecado y todos han caído de la gloria de Dios. Y el apóstol Pablo mismo dice que en sí mismo, en su carne, nada bueno mora. Y si nada bueno hay en mí, ¿cuántas buenas obras yo le puedo ofrecer a Dios? Nada. Entonces, ¿cómo puedo yo venir a Dios si no tengo ninguna buena obra? ¿Cómo puedo yo venir a Dios? Trayendo mi necesidad. Eso es lo que me recomienda Dios, no son mis buenas obras. Lo que me recomienda Dios es mi necesidad, lo que yo necesito de Dios. Así que la gran diferencia entre el publicano y el fariseo es que el fariseo viene con las manos llenas, como Caín. ¿Se acuerdan? Caín vino con el fruto de su propia obra y se la presentó a Dios, y él esperó que Dios tenía que aceptarlo por sus frutos. ¿Y qué pasó con Caín? ¿Fue aceptado por Dios? ¿Por qué no fue aceptado por Dios? ¿Porque Dios no amaba a Caín? ¿Por qué no fue aceptado por Dios? ¿Por qué fue que Dios aceptó a Abel y no a Caín? Es la misma historia. Exactamente la misma historia. Porque uno demandaba que Dios lo aceptara por quien él era. Él no quería arrepentimiento, él no quería cambio de corazón, él no quería una nueva vida, él no le importaba un salvador. Lo que él demandaba era de que Dios lo aceptara por sus obras. Y el pecador no puede ser aceptado por sus obras. ¿Cuál es la diferencia con Abel? Abel no trae el fruto de sus manos. ¿Qué fue lo que trajo Abel? Lo que Dios pidió. ¿Qué fue lo que Dios pidió? Un sacrificio. Entonces el publicano viene vacío. ¿Cómo viene a Dios? El publicano viene a Dios tal cual él está. No trata de mejorarse para venir a Dios. ¿Te ha pasado a ti que cometes un error, caes en pecado y luego te alejas un poco de Dios, dejas de orar, como que haces penas, te hablas bien mal, dices que malo, soy bueno para nada, pasas momentos bien difíciles, pero no te acercas a Dios porque tú te sientes muy malo? Pero ya pasan los días, el efecto del pecado dejó, ya te sientes mejor y ahí vas a donde Dios porque ya te sientes mejor. Esa es la mentalidad del fariseo, es la mentalidad de Caín. Cuando pecamos, ¿qué debiésemos hacer? Correr a Dios. Entonces el publicano nos enseña una lección importantísima que nunca debemos olvidar. Dios no te acepta por tus obras. Dios te acepta por tu necesidad. Es tu necesidad lo que te recomienda Dios. Mientras más grande tu necesidad, más grande la aceptación de Dios. El Señor dice que la gracia, donde sobreabundó el pecado, ¿qué pasa? Sobreabunda la gracia. Así que mientras más grande el pecado, ¿qué pasa? Más grande la gracia. Mientras más profunda el pecado, más profunda la gracia. Que es increíble. Cuando Satanás introdujo el pecado al mundo a través de la desobediencia a nuestros padres, el pecado separó a la raza humana de Dios. Pero a través del plan de la redención, Dios ha hecho tal cosas por su gracia que ahora es nuestro pecado que nos recomienda para que Dios nos salve.
Así que en vez del pecado separarte de Dios ahora, Dios desea que es tu pecado que te haga correr a Dios, que te atraiga a Él, porque es tu necesidad, el perdón. Es increíble, ¿no? Miren lo que el Señor Jesús dice en Mateo capítulo 5, en las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son el secreto de la vida cristiana, cómo comienza la vida cristiana y a dónde llega la vida cristiana. Dice el versículo 3, bienaventurados, ¿qué viene ahora? Los pobres en espíritu. ¿Qué significa la palabra bienaventurado? Felices. Es una palabra antigua en el español que simplemente quiere decir muy felices. Muy felices son ¿quiénes? Los pobres en espíritu. Y luego dice, viene la promesa. ¿Por qué? ¿Cuál es la promesa? Porque de ellos es el reino de los cielos. Ok, pregunta, ¿de quién es el reino de los cielos? De los pobres en espíritu. De los que son felices en su realización, que ellos son pobres en espíritu. Ahora, ¿quiénes son los pobres en espíritu? ¿Qué quiere decir la palabra pobre? ¿Quién es un pobre? Alguien que no tiene la capacidad de suplir sus necesidades. Ese es un pobre, ¿cierto? ¿Sí o no? Yo crecí bien pobre. Me acuerdo una vez en Chile, nosotros nos encanta el pan. Y hay panaderías por todos lados. Nuestras panaderías producen pan. Temprano en la mañana, antes del desayuno, se va y se compra pan caliente, porque al chileno le gusta el pan caliente. Y en la tarde, antes de la 11, o del té que se llama, como las 5, la panadería a las 4 nuevamente produce pan fresco caliente. Y el pan chileno es exquisito. Delicioso. Los chilenos somos fanáticos del pan. A mí ya se me ha pasado un poco porque tantos años he vivido fuera de Chile. Pero tú vas a Chile y el chileno come pan 3 veces al día. Al desayuno, al almuerzo y a la cena. Y en cada comida siempre el pan es central. Es como el arroz para los asiáticos y las tortillas para los mexicanos. ¿Cierto? Claro que sí. Entonces, ¿a dónde iba con esa historia? Ahora se me escapó. Se me emboló la perdiz. Entonces, yo le estaba contando, yo crecí en una familia grande, éramos 11 hijos, y éramos, bueno, la gente creía que éramos ricos, pero considerando, ahora uno mira, ¿verdad? Éramos pobres. Me acuerdo varias veces saliendo de la escuela y teniendo hambre. Y pasando por la panadería, y un pan costaba 10 centavos o 5 centavos en aquel día. Y uno miraba el pan que estaba en la vitrina de la panadería, lo habían puesto ahí calentito, amontonado, y uno veía todo ese pan salivando y no tenía el dinero para comprarme un pancito. Entonces, el pobre es alguien que no tiene la capacidad de suplir sus necesidades. Ahora el Señor dice, el Señor no está hablando del pobre físico aquí. En Lucas habla del pobre físico. Aquí el Señor está hablando de ¿qué pobre? Del pobre en espíritu. ¿Qué significa ser pobre en espíritu? El pobre en espíritu es aquel que llega a la realización de que él no tiene lo que es necesario para que Dios lo acepte. Y más aún, él llega a la conclusión de que no tan solo él no posee, sino que está en deuda. ¿Y no es esa la realidad? No hay peor pobreza que estar absolutamente pobre, no tener nada en la casa y más aún tener una tremenda deuda sobre tu cabeza. ¿Sí? ¿Cierto que sí? Y esa es la realidad del pecador. Y el Señor Jesús dice que la felicidad del ser humano comienza cuando el ser humano llega a la realización del publicano. ¿Cuál fue la realización del publicano? Señor, yo no tengo nada, soy pecador, lo único que puedo hacer es apelar a tu misericordia. El Señor Jesús dice, ahí comienza la felicidad del ser humano.
La felicidad no está cuando nosotros nos creemos buenos y que ya lo tenemos todo y que no hacemos. No. La felicidad en la vida cristiana comienza cuando el Espíritu Santo nos lleva al punto que abre nuestros ojos y nosotros llegamos a la realización que es la obra de Dios, es un milagro, porque el ser humano naturalmente es ciego a sus propios defectos, ¿cierto? Cuando el ser humano abre los ojos y se da cuenta, por eso cuando el Señor Jesús a la Odisea le dice, yo te aconsejo que de mí compres. ¿Cuáles son las cosas que hemos de comprar? Los fariseos tenemos que comprar. Oro refinado en fuego, que es fe, que obra por el amor. Vestiduras blancas, que es la justicia de Cristo. Y colirio, para que veas. ¿Cuál es el colirio? Es la unción del Espíritu Santo que nos capacita para vernos como nosotros somos. Cuando nosotros nos vemos como realmente somos, es terrible. Cuando yo fui convertido, yo nací adventista. Bueno, nací en un hogar adventista porque nadie nace adventista. Hay una persona una vez dijo que él había nacido en un lugar donde vendían hamburguesas, por lo tanto él era una hamburguesa. No, pues no puede ser. O si naces en un taller mecánico, eso no te hace un auto. O porque naces en un hospital, no eres un doctor. No, naciste en una iglesia adventista o en un hogar adventista, eso no te hace adventista, tú tienes que escoger ser adventista. Bueno, yo fui bautizado cuando tenía 15 años, pero no estaba convertido. Y a los 37 años yo tuve una experiencia singular. Estaba una noche meditando, orando, y tuve una experiencia con Cristo, lo vi crucificado. Y cuando vi al Señor crucificado, en contraste de esa revelación, hubo una revelación de quién yo era. Y todos mis pecados pasaron así, desfilándose por enfrente mío. Y toda mi vida, toda mi maldad, todo lo más oscuro de mi vida pasó. Cosas que yo ni me acordaba, desfilaron enfrente de mí. Y yo llegué a la conclusión que estaba absolutamente perdido y no había nada que yo pudiese hacer para salvarme a mí mismo. Ahí comienza la felicidad del hombre. Y es interesante porque el Señor Jesús dice, feliz el pobre en espíritu. ¿Y cuál es la promesa? Porque de ellos, ¿a quién le pertenece el reino de los cielos? ¿A los fariseos o a los publicanos? A los publicanos. El fariseo le pertenece al publicano arrepentido, no al publicano que está viviendo feliz en sus pecados, pero es el publicano cuyos ojos han sido abiertos, que se da cuenta de su pecaminosidad y en vez de tratar de hacerse bueno, corre ante Dios confesando su pecado y se aferra a la misericordia de Dios, no a sus obras. Ahí comienza la felicidad del cristiano. Yo te hago una pregunta. ¿Has pasado tú por esa experiencia? Cuando el Señor ha revelado tu pecaminosidad. Sin esa revelación, tú no puedes ser convertido. Mire, el Señor Jesús dice que solo son ovejas las que pasan por la puerta del redil. El que se mete por otra parte, no por la puerta, ¿cómo lo llama el Señor Jesús? Lo llama un ladrón. ¿Cierto? En otras palabras, solo aquellos que han entrado por Cristo Jesús a la iglesia son verdaderas ovejas. Los que se han metido por otras partes, no por Cristo, no se han enamorado, no han sido convencidos de pecado, no se han aferrado a Cristo, no han muerto a sí mismos para dejar que Cristo viva. Todos los demás que han entrado a la iglesia por otros caminos, ya sea porque entendieron la profecía el sábado, porque aprendieron esto, aprendieron los otros, todos ellos que no han sido realmente convertidos. Yo era uno de ellos. Somos ladrones dentro de la iglesia. Y hoy día hablaba con una hermana de la iglesia y me contaba de cómo en su iglesia algunos tesoreros han robado el dinero de Dios y se arrancan con la plata. Y ahí hay un ladrón. ¿Cómo es posible que dentro de la iglesia hayan hombres o mujeres que abusan niños? ¿Cómo es posible que dentro de la iglesia hay hermanos que le pegan a la esposa? ¿Cómo es posible que hay adúlteros, hay ladrones, hay mentirosos dentro de la iglesia? ¿Cómo es posible que no entraron por la puerta? ¿Por dónde entraron? Se saltaron la verja y se metieron a la iglesia por otro lado. ¿Cierto? Ahí se encuentra. Feliz, dice el Señor Jesús, el que es pobre en espíritu, el que se da cuenta de que no tiene nada. Alabado sea Dios, porque ahí el Señor lo ha hecho súper fácil, amén.
Número 2, la segunda bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos, ¿cuál es la promesa? Porque ellos serán consolados. Aquí esta promesa, esta bienaventuranza no se refiere primeramente al lloro por el sufrimiento. Jesús nos está hablando de la experiencia cristiana. La primera bienaventuranza nos da la felicidad de la pobreza espiritual, la realidad que yo no tengo nada. Cuando el Señor abre los ojos y me convence de mi pecado y me muestra cuán pecaminoso soy y que tengo una tremenda deuda con Dios. Esa bienaventuranza produce llanto, produce dolor. ¿Y cómo se llama ese dolor? El arrepentimiento. En otras palabras, el Señor hiere para poder sanar. El apóstol Pablo habla de esa experiencia. Cuando le habla a los corintios, que era una iglesia viviendo, tenía un estado terrible, y el apóstol les escribe, y esa carta los lleva al arrepentimiento, y dice que el arrepentimiento produjo dolor, produjo llanto, produjo confesión, produjo una experiencia de la cual no hay que arrepentirse, pero muchos han entrado a la iglesia sin arrepentimiento. Nunca han visto la enormidad de su pecado, nunca han visto cuán terrible es el pecado, por lo tanto nunca se han enamorado de Cristo. Si nosotros no experimentamos el arrepentimiento, no vamos a valorar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Así que el llanto aquí es el llanto cuando viene la realización de mi maldad. Cuán malo soy. ¿Somos malos, hermanos? ¿Somos malos? Quiero hacerte una pregunta. ¿Cuánto te ha costado perdonar a una persona que te ha hecho daño? ¿Llevas rencor en el corazón? ¿Has mentido? ¿Sí? ¿No dice eso que eres malo? ¿Por qué es que lo hacemos? Porque somos malos. Y cuando el Señor revela eso, el Señor no lo está revelando porque es un Dios sádico. El Señor lo está revelando para sanarnos. Por eso dice que es bienaventurado, feliz. Feliz es el que llora producto de la realización de su maldad, de sus pecados, de su culpa. Feliz. Esa noche cuando yo me encontré con Cristo, lloré amargamente. Porque por primera vez yo me había visto como yo realmente era. Hasta ese momento yo creí que poco menos era un pastor superhéroe. Yo ya era 7 años como pastor. Toda la gente creía que yo era la última chupada del mate, como decimos en Chile. Y el Señor me reveló cuán malo era yo. Y doy gracias a Dios que Él me reveló. Si no, yo todavía estaría viviendo una vida totalmente engañándome a mí mismo. Ahí fue cuando me enamoré de Jesús. La tercera bienaventuranza. Bienaventurados los mansos, no los mensos, como decía el Chavo del Ocho. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra. ¿Quiénes son los que heredan el reino de Dios? Los pobres en espíritu. ¿Quiénes son los que serán consolados? Los que lloran. ¿Quiénes son los que recibirán? Los que, dice ahí ahora, los que recibirán la tierra por heredad. Los mansos, o en el original, los humildes. Así que la experiencia del arrepentimiento, Dios me hiere al revelar mi pecaminosidad, causa una herida espiritual, porque yo por primera vez me veo como yo realmente soy, mi maldad es revelada y causa dolor, y eso me lleva al llanto, me lleva al dolor, me lleva al arrepentimiento, y cuando en el medio del arrepentimiento, ahora el Señor produce humildad en mí. Destruye el orgullo. ¿Se fijan que la primera obra del plan de la redención es pisotear el orgullo humano? ¿Por qué? Porque el corazón orgulloso se cree mejor que los demás, ¿no? El esposo le dice, bueno, yo te cacheteé, le dice, porque tú me trataste de esa manera. En otras palabras, si tú no fueras de esa manera, yo no actuaría de esta otra manera. ¿A quién le está echando la culpa el esposo? A ella. Y eso es mentira, ¿no? Y pasamos la vida excusando nuestros pecados. ¿Por qué? Porque nosotros nos sentimos buenos. ¿Y por qué nos sentimos buenos? Porque somos orgullosos.
Y entonces con la revelación magnífica del arrepentimiento, el Señor ahora nos lleva al punto de la humildad. Y en la humildad ahora escogemos ya no vivir yo. Señor, esa noche cuando yo tuve mi experiencia, yo le clamé al Señor y le dije, Señor, yo no merezco vivir. Yo quiero morir. Yo quiero que Jesús viva. Yo ya no quiero pensar, yo ya no quiero escoger, yo quiero entregarme a ti para que sea Jesús el que viva. Si Jesús, el puro, el santo, el bueno, que nunca había hecho algo malo, fue crucificado y murió, ¿qué derecho tengo yo de vivir? ¿No te parece? ¿Entiendes lo que estoy diciendo, no? Y finalmente el Señor dice en el versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y ¿de qué? ¿Por qué tienen hambre y sed de justicia? ¿El fariseo sentía hambre y sed de justicia o no? ¿Por qué no? Porque él estaba satisfecho ¿con qué? Con su propia justicia. Él creía que era justo, ¿no? ¿Cierto? Así que el fariseo va ante Dios, pero él no va como un mendigo. Él no va pidiendo. ¿Qué es lo que hace el fariseo? Él va ofreciendo a Dios. ¿Qué es lo que le ofrece? Su propia justicia. Y por lo tanto se va a casa hambriento, se va a casa desnudo, se va a casa ciego, se va a casa pobre, se va a casa desventurado, se va a casa miserable. Él es miserable, lo vimos ayer. Como los legalistas, los que tienen una religión basada en sus propias obras, son constantemente miserables, son orgullosos, miran a los demás en menos y siempre viven una vida de enojo, son enojones. ¿Por qué? Porque no pueden vivir la vida que a ellos les gustaría vivir. ¿Por qué? Porque la buscan por sus propias obras. ¿Cuál es el camino de la felicidad? Si quieres ser un cristiano feliz, amén. ¿Cuál es el camino de la felicidad? Número 1, debemos ser pobres, aceptar nuestra pobreza. ¿Qué pasa, pastor? Usted dice, si yo no me siento malo, anda a Cristo y pídele a Dios que te revele a Cristo. Señor, revela a Jesús a mi alma y ora esa oración hasta que tengas un encuentro personal con Jesús. Todos los días dile, Señor, yo no me siento. No tienes que vivir una vida cristiana falsa, aparentando algo. Dios te conoce tal cual. Tú puedes ir ante el Señor y Señor decirle, yo nunca realmente me he arrepentido. Yo nunca he tenido un verdadero encuentro con Cristo. Yo me siento bueno y me siento completo. Por favor, Señor, dame el arrepentimiento. Revela a Cristo a mi alma. De otra manera vas a ser un cristiano miserable. Es por eso, esa es la razón de que muchos adventistas apostatan. ¿Por qué? Porque tenemos una experiencia miserable. ¿Cuál es el camino a la felicidad? Primero, pobres en espíritu. Luego, hemos de llorar. ¿Por qué vamos a llorar? Por nuestros propios pecados. Número 3, el tercer paso a la felicidad, hemos de ser humildes. El Señor va a crear humildad en nosotros. ¿Te acuerdas lo que el Señor Jesús dice? Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y finalmente, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, de una justicia que no es de ellos. Para tener hambre y sed, tú estás hambriento y sediento porque no lo tienes. Si lo tuvieras, no estarías hambriento y sediento. Por lo tanto, aquella justicia no es tuya. Estás hambriento y sediento porque te has dado cuenta de tu injusticia, de tu maldad, te has arrepentido y ahora deseas ser lleno de una justicia que es externa. Y lo vamos a dejar ahí las bienaventuranzas, pero las bienaventuranzas continúan. Si vamos de vuelta a Mateo o a Lucas 18, queremos ver el resultado de la experiencia del publicano. El capítulo 18, ahí el versículo
El versículo 13 dice, versículo 14 dice, os digo que éste descendió a su casa. ¿Cómo descendió a su casa el publicano? Justificado. ¿Qué significa justificado? ¿Cuál es el resultado de la experiencia de venir a Dios sin ofrecerle nada, sino que pidiéndolo todo, sin traer nada, pero viniendo vacío, pobres, pero viniendo contrito, confesando nuestra pecaminosidad, llorando por ello en la completa realización de que yo no tengo nada? Y el publicano viene humilde. El hecho que él ha venido a Dios y es capaz, se está golpeando el pecho, un sentido de humildad, y le pide a Dios. Claramente el Espíritu Santo ha obrado la bienaventuranza de la humildad. ¿Y cuál es el resultado de aquello? Él es justificado. ¿Qué es justificar? ¿Qué significa que Él es justificado? Quiero mostrarles a otro malo que también ocurrió lo mismo. Vengan al libro de Lucas, el capítulo 23. Lucas capítulo 23. Versículo 40. Se está hablando de dice, respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? El ladrón. Ahora, a este ladrón se lo conoce como con un apodo. ¿Cuál es el apodo que se le ha dado a este ladrón? El ladrón bueno. ¿Han escuchado que lo han llamado el ladrón bueno? Ahora yo les hago pregunta, ¿hay un ladrón bueno? No, este hombre no era bueno. Está condenado, está colgando de una cruz, está muriendo por sus pecados. Él no es bueno. Pero miren este ladroncito. En el versículo 41 dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. ¿Qué es lo que está este ladrón? Ha llegado al punto de reconocer sus pecados. Le han sido revelados. Al otro ladrón no abrió sus ojos. El otro ladrón sigue diciéndole a Jesús, si tú eres el Cristo, desciende y líbranos a nosotros. Pero este ladrón reconoce que él sufre justamente. ¿Por qué? Porque él ha pecado. Sus hechos han sido malos. Y él no pide ser librado de la cruz. Qué increíble, ¿no? Así que este ladrón en la cruz, en la 11ª hora, ha llegado al arrepentimiento. Y miren lo que dice ahora. Dice, mas ningún mal ha hecho. En respuesta a la revelación de su pecaminosidad, de su maldad, ¿qué ve en Jesús? Ve una vida perfecta, una vida santa. Todo lo que él no lo posee, lo ve en Cristo Jesús. Y él anhela tener lo que Cristo es. Ese es el hambre y sed de justicia. ¿Se fijan? El ladrón llega al punto de verse injusto, malo, condenado, y él lo merece, la humildad. Así que aquí tenemos todas las bendiciones, la bendición de la pobreza espiritual, la bendición del llanto, el estar arrepentido, la bendición de la humildad, la bendición del hambre y la sed de justicia. Y miren, y ahora se vuelve a Cristo y no le ofrece nada. Miren lo que le dice, versículo 42, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Te fijas que él pide, no ofrece? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Respóndanme, ¿qué es lo que hace el ladrón en la cruz? ¿Están aquí conmigo esta noche o están allá pajareando por algún lado? ¿Qué es lo que hace el ladrón en la cruz? No, le estoy pidiendo que vean el texto. ¿Qué es lo que hace? Dice que él pide, no ofrece. Cuando tú vienes al Señor, ¿qué vienes haciendo? Le ofreces, Señor, yo voy a cambiar, Señor, yo voy a dejar de hacer esto, Señor, yo voy a hacer esto otro. ¿Le ofreces? ¿Cuál es la condición para que el Señor da? Pedir. El Señor dice, pedid y se os dará. Es una condición de la vida cristiana, amén.
¿Qué dice el Señor? Pedid, no dice ofrece, porque el pobre ¿cuánto puede ofrecer? Nada. Entonces, ¿por qué le ofrecemos a Dios? El ladrón se vuelve a Cristo y le dice, Señor, recuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dice el Señor Jesús? ¿Cuánto tomó para que ese ladroncito se volviese santo? ¿Cuánto tomó? ¿Cuánto toma para que un pecador tenga salvación y vida eterna? Puede ser instantáneamente. El momento que el ladrón pidió, ¿qué hizo Jesús? Les dio. De cierto te digo hoy, que estarás conmigo en el paraíso. Y desde ese momento el ladrón ya no lo escuchamos más. ¿Por qué? Porque su alma fue satisfecha y él descansó en Cristo Jesús. Qué lindo, ¿no? ¿Cuánto le toma a un pecador recibir la justicia de Cristo, ser perdonado, todos sus pecados lavados y que el Padre lo considere su propio hijo? ¿Cuánto? Así. Pero para obtener eso, hemos de venir ante el Padre ¿cómo? Como el publicano, no como el fariseo. Amén. Si tú te consideras rico, si tú crees que las tienes todas, si tú crees que eres bueno, estás en la religión equivocada. En la religión de Cristo, el pecador ha de venir ante Él buscándolo todo y recibiéndolo, pidiéndolo todo, porque el pecador no tiene nada. Amén. Alabado sea Dios. ¿No te parece que lindo es esa oportunidad? Que hasta el más malo de los malos puede ser salvo si él está dispuesto a humillarse ante Dios y reconocer su maldad. Y pedirle a Dios, no ofrecerle. ¿Y qué ocurre en ese momento? Ocurre el milagro de la justificación. Es el milagro más grande alguna vez que ocurre en el corazón de un ser humano y en la experiencia nuestra en el mundo. No hay otro milagro más grande. Vengan conmigo al libro de Romanos. ¿Cuándo ocurre la justificación? Miren lo que dice el apóstol Pablo. Romanos capítulo 3. ¿Qué es esto de la justificación? Porque el publicano se fue a la casa justificado. Queremos entender qué fue lo que le pasó al publicano. Y cómo fue posible de que un ladrón que había vivido su vida robando en crimen, un hombre malo, en un instante haya recibido la salvación. Y algunos dicen eso es injusto. El fariseo dice es injusto. Porque el fariseo ha trabajado durísimo para ser salvo. Y a los que descansan en Cristo por fe, al fariseo le parece injusto, pues. Para la salvación, hemos de aprender a descansar en Jesús. Mira lo que dice Romanos 3, versículo 20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano, ¿qué dice ahora? Así que nosotros no recibimos la bendición que el publicano recibió por las obras de la ley. Dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. Entonces vamos a aprender dos palabritas para hacerlas sencillas esta noche. La palabra justicia y la palabra justificación. ¿Cuáles son las dos palabras? Justicia y justificación. Justicia se refiere al carácter de Dios. Justicia es un carácter que obra lo bueno naturalmente. Es un carácter puro, santo, correcto. Es el carácter de Dios. Es el carácter que teníamos antes que nuestros padres, Adán y Eva, cayeran en el pecado. Una vez que la raza humana cayó en pecado, ¿cuántos justos hay? ¿Cuántos? Ni uno tiene el carácter de Dios. Lo perdimos. Entonces ahora Dios desea que tú tengas su carácter. Eso es lo que se llama justicia. Dios desea que tú tengas su carácter. Para Dios aceptarte, tú tienes que tener su carácter. Tienes que ser como Él. La Biblia dice que hemos de ser puros como Dios es, debemos de ser perfectos como Dios es, hemos de ser santos como Dios es. ¿Cómo alguna vez yo voy a poder llegar a hacer eso? Debemos ser como el publicano. ¿Por qué? Porque la justificación
es la experiencia a través de la cual nosotros recibimos la justicia. Así que la justicia es el objetivo. La justificación es la experiencia a través de la cual tú recibes la justicia. ¿Entendiste eso? ¿Cuál es el objetivo? La justicia. ¿Cómo llegas a la justicia? A través de la justificación. Y para recibir la justificación, ¿cómo debes venir ante Dios? Como el publicano. Amén. ¿Lo entendió, hermano? ¿Y cómo vino el publicano? Pobre, llorando, humilde y hambriento y sediento. Amén. No le ofrece nada, viene con necesidad de todo y le viene a pedir a Dios. Amén. No le ofrece, pero pide, creyendo que Dios le dará. Bueno, entonces el apóstol dice, versículo 22, la justicia de Dios por medio, ¿qué dice ahora? Por medio de la fe en Cristo Jesús. El original dice por medio de la fe de Cristo Jesús. En otras palabras, lo que nos está diciendo ahí es que la justicia de Dios ha sido puesta a nuestro alcance gracias a la fe que Cristo Jesús tuvo como un ser humano. Y luego dice, para todos. ¿Para cuántos está la justicia de Dios al alcance? ¿Para cuántos? ¿Para cuántos? Nuevamente, digámoslo fuerte. Para todos. Para todos los que... ¿No? A ver, miren, lee el texto. ¿Qué dice? Para todos los que creen. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Así que, al que cree en Cristo Jesús, ha cumplido la necesidad básica o el requerimiento básico para recibir la justificación. ¿Qué es la justificación? La experiencia para que me sea dada la justicia de Dios. ¿Se entendió? ¿Se entendió o no? ¿No, hermana? Lo voy a seguir explicando para que quede claro. Porque esto es el fundamento de la experiencia cristiana, hermanos. Ya, sigamos. Entonces, ¿a cuántos Dios quiere justificar? A todos. Y para que todos sean justificados, que reciban la justicia de Dios, ¿cuál es la condición? Deben creer. Muy bien, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que todos necesitamos la justicia de Dios porque todos pecamos y perdimos aquella justicia que ahí es hablada como gloria. Así que todos estamos en la misma plataforma. No importa que seas chileno, chino, americano, mexicano, salvadoreño. No importa que seas gordo, flaco, alto, chico, bonito, feo. No importa que seas hombre, mujer, no importa. Aquí todos estamos en el mismo plano. Amén. ¿Por qué estamos en el mismo plano? Porque todos pecamos y todos perdimos la gloria de Dios. Entonces ahora Dios ha puesto al alcance su justicia. ¿Para quiénes? Para todos. Amén. Pero ¿cuál es la condición? Creer. Pero para creer hemos de venir ante Dios ¿cómo? Como el publicano. ¿Cómo vino el publicano? Vino con pobre, llorando, vino humilde, vino hambriento y sediento, pidiendo, no ofreciendo, pero creyendo que Dios lo iba a escuchar. Amén. Lo mismo le pasó al ladrón. ¿Tenía el ladrón fe? Tenía una fe increíble. Era ladrón, pero tenía fe. ¿Saben ustedes que ese ladrón, cuando los apóstoles habían rechazado a Cristo y lo habían dicho, y nosotros creíamos que Él era el ungido, que Él era el Mesías, y todos los líderes de Israel rechazaron a Jesús, este ladroncito vio en Jesús todo magullado, sangriento, golpeado, colgando de un calvario, de una... Él le dijo, Señor, recuérdate de mí cuando vengas ¿en qué? En tu reino. Así que no vio a Jesús como un rechazado malhechor. Él vio a Jesús como ¿quién? Como un rey. ¿Tenía fe el ladrón? Tenía una fe maravillosa. Era ladrón, pero tenía fe. Qué lindo, ¿no? Así que si tú vienes a Cristo, pobre,
ciego, desnudo, como estés, orando en arrepentimiento, humilde, con hambre y sed de justicia, pero creyendo de que Dios te aceptará en Cristo Jesús, ¿qué va a hacer Dios por ti? Te va a justificar. ¿Y qué es la justificación? Sigamos leyendo. Ya está por terminar, tengo 5 minutos. Apretemos el acelerador. Versículo 24. Siendo justificados, ¿y ahora qué dice? ¿Cómo somos justificados? ¿Cómo somos justificados? Gratuitamente. Entonces, ¿qué es la justificación? Es la experiencia a través de la cual Dios me hace justo, Él me da su justicia. Y esa experiencia es un regalo de Dios. ¿Por qué tiene que ser un regalo? Porque yo soy pobre, no la puedo comprar. Yo no tengo nada para comprarla. Entonces el Señor, en vez de venderla, la regala. Es gratuita. Amén. Entonces, ¿cómo podemos llegar a ser justos? Bueno, a través del don de Dios. Sigamos leyendo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así que tú y yo podemos ser justificados gratuitamente gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Amén. Porque Él pagó la deuda. Él llevó nuestros pecados. Él sufrió nuestro sufrimiento. Amén. Y gracias a esa redención, ahora tú y yo podemos ser justificados gratuitamente. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe, vamos a saltar al versículo 28. Concluimos pues que el hombre es, y la mujer por supuesto, ahí es el término genérico, el hombre es justificado, ¿cómo? Por la fe. Sin las obras de la ley. Aquí el fariseo queda excluido. ¿Cómo somos justificados? Por la fe. Sin las obras de la ley. Capítulo 4. Aquí el apóstol Pablo explica la experiencia de la justificación. Versículo 4. Porque al que obra no se le cuenta salario como gracia, sino como... así que es deuda. Así que al que obra, el fariseo... porque él estaba obrando para su salvación, él tenía una cuenta más grande con Dios que el publicano. Porque al que obra se le cuenta como deuda. Sus obras que él presenta a Dios para que Dios lo acepte son deuda, le aumentan la deuda. Pero mira lo que dice ahora. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Qué lindo texto. ¿A quién justifica Dios? ¿Qué dice el versículo? Más al que no obra, sino que cree. Esa es la fe. En aquel que justifica. ¿A quién? ¿A quién? Al impío. ¿A quién justifica Dios? ¿Cuál es la segunda condición de la justificación? Hemos de ser impíos. ¿Qué significa ser impíos? Pobres, ciegos, desnudos, miserables. Esa es la condición. Así que tu pecaminosidad es la condición necesaria para que Dios te justifique. Así que en vez de arrancarnos de Dios, ¿qué hemos de hacer? Correr a Dios. Porque tu maldad, lo malo que has hecho, es lo que te recomienda para que Dios te salve. Porque Jesús no vino a buscar al pecador, sino que vino a buscar ¿a quién? No vino a buscar al justo, sino que al pecador. Gracias, hermano. Entonces, ¿qué es la justificación? ¿Qué ocurrió con ese publicano? ¿Qué fue lo que ocurrió con ese ladrón en la cruz el momento que ellos vinieron tal cual estaban y se aferraron a Cristo por fe? ¿Qué fue lo que ocurrió? Fueron justificados. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Dios les regaló su justicia. En otras palabras, Dios los declara. La justificación es un término legal
Y es algo legal que Dios hace en el cielo por nosotros. No tengo el tiempo ahora, pero el libro de Hebreos nos dice que Dios testifica en nuestro favor que somos justos. Dios te declara justo. Cuando tú llegas vestido de esos mantos llenos de pecado, pero vienes ante el Señor no ofreciendo, sino que sollozoso en arrepentimiento, humilde ante el Señor, hambriento y sediento por otra justicia, y con fe te aferras a Cristo creyendo que en Jesús el Señor Dios te dará su justicia, entonces el Dios del cielo se pone de pie ante los 24 ancianos, los 4 querubines, todos los ángeles, y declara: ¿vistes a mi hijo Samuel? Él ha creído en mi palabra, por lo tanto, dice, él nunca ha pecado. Es perfecto, es santo, es puro. Es como mi hijo Jesús, y hoy lo acepto como mi hijo, y lo amo como amo a Jesús. Esa es la justificación. Qué maravilloso, ¿no? Qué tremendo don nos ha dado. Es el don más grande, porque en el momento que Dios te declara, te transforma y llegas a ser un nuevo ser. Eres nacido como hijo de Dios. Eres nacido en el Espíritu. Amén. Nos enseña harto el publicano, ¿no te parece? Entonces esta noche yo pienso que hay trabajo que hacer. Y el trabajo es ir a casa y pedirle al Señor: Señor, hazme pobre. Amén. Señor, cáusame que llore. Dame la bendición, la bienaventuranza de la humildad. Hazme tener hambre y sed de justicia, Señor. Llévame a mis rodillas, compungido por mi maldad, por mi pecado. Llévame al arrepentimiento, Señor, y dame la fe para creer de que a pesar de cuán malo he sido, tú me aceptarás en Cristo Jesús. Dice la hermana White que aquel que viene hambriento ante Cristo se va lleno. Una sola fuente se ha abierto para la salvación, y es la fuente que salva al pobre en espíritu, dice ella. Amén. Así que si tú te crees rico porque eres adventista del séptimo día, estás perdido. Si tú crees que eres mejor que los católicos y miras en menos al pecador y te sientes mejor porque a lo mejor te vistes de una manera tal o comes de una manera tal y miras en menos a tus hermanos adventistas, eres fariseo. Por lo tanto, has caído de la gracia, estás perdido. Necesitamos buscar arrepentimiento, hermanos. Porque tristemente, déjeme decirlo, somos una iglesia llena de fariseos. Yo estaba en ese campo. Yo era fariseo. Alabo a Dios que abrió mis ojos y pido que Él abra tus ojos esta noche. Oremos. Padre maravilloso, te damos gracias por el maravilloso don de la justicia de Cristo. Por el glorioso don, Señor, que nos hace hijos tuyos y nos presenta ante tu presencia perfectos, puros, santos, Señor, en Jesús. Quiero pedir esta noche, Señor, que nos des la experiencia necesaria para ser justificados. Danos la experiencia del ladrón en la cruz, danos la experiencia del publicano, para que nuestra experiencia en Cristo sea rica y verdadera, y nos regocijemos en Jesús, y el yo, Señor, sea crucificado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ha sido mucho gusto para mí haber estado con ustedes. Que el Señor los bendiga ricamente como iglesia y que crezcan, amén, que conquisten el territorio, que ganen muchas almas y que esta iglesia llegue a ser una iglesia muy grande, amén. Que Dios los bendiga.